ingeniero. Buen día, ingeniero. Ingeniero, buen día. Buenos días con todos. A ver, Buen día. jóvenes, buenos días. Vamos a entrar a esta segunda unidad, porque previamente a ello ya hemos observado, hemos podido ver cómo es que se realiza este tema, que es pues el trazo preliminar de la gradiente. ¿Qué es lo que hemos diseñado ahí? Hemos diseñado justamente los alineamientos. No sé si hasta ahí está ya claro la primera etapa que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho es trazar los alineamientos. Hemos buscado la ruta, el eje de la carretera, por decirlo así. Entonces, ese eje de la carretera ahorita ya está planteado. Pero dése cuenta de que hemos trazado alineamientos que han llevado a intersecciones, por decirlo así, porque no ha sido recto. Ha habido varios alineamientos. Entonces, ¿qué necesitamos? Justamente en esta etapa se debe hacer del alineamiento lo que es el enlace. ¿Y con qué se hace el enlace? Justamente ahora vamos a trabajar el enlace a partir del enlace que se hace, porque ahí vamos a necesitar previamente, pues, a ver, ¿quién tiene su audio prendido? Que apague su audio, lo voy a expulsar del salón. Apague su audio. Entonces, vamos a ver, como les digo, la primera etapa fue determinar el trazo, el eje, ¿no? Entonces, ya tenemos una vez trazado, lo que vamos a hacer es, pues, diseñar la geometría horizontal que va a tener la carretera, ¿no? La vía, ¿no? Bueno, el diseño geométrico en planta, por decirlo así, involucra hacer curvas horizontales. Entonces, vamos a ver justamente la proyección de estas en función a lo que se tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente lo que vamos a tener que desarrollar es justamente el alineamiento horizontal. Previamente a ello se ha proyectado la vía y lo que vamos a diseñar ahora es el alineamiento horizontal. Para ello, nos vamos a ubicarnos. De repente no nos estamos ubicándonos. A ver, acá ustedes pueden observar lo siguiente. Ciertamente acá ustedes en todo proyecto de carreteras van a tener un origen, un punto de partida, por decirlo a eso. Eso tiene una denominación y es el kilómetro 0 más 00. ¿Correcto? Es el kilómetro 0 más 00. ¿Ya? O sea, es el kilómetro donde va a iniciar la carretera. Ahora, este de aquí es un alineamiento, pues. No sé si se están ubicando. Yo he trazado esto porque he hecho cortes. Finalmente he tenido que hacer un trazo de un alineamiento, luego he cambiado y nuevamente, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido al hacer esto? Fíjese, aquí he trazado un alineamiento. La carretera ya no me han permitido más porque de repente por aquí hay cerros, algo, entonces me ha obligado a cambiar otro alineamiento. De igual de aquí, no me ha permitido llegar, he tenido que cambiar a otro alineamiento y así sucesivamente, ¿no? Aquí puede haber toda una cantidad, vamos a decir, grande de distancia. ¿Saben qué significa esto, no? Ustedes han llevado dibujo técnico. A ver, ¿qué significa este símbolo? Señor Vega Velázquez.
No es corte. Eso no es corte. Estos señores. Continuará, ingeniero. Exactamente. Lo que quiere decir que aquí hay una distancia más larga, sino que como no tiene de repente un formato de papel, lo que está diciendo es que esta vía ha cortado acá y ha continuado. O sea, hay una distancia larga. Y le ha puesto pues como una sección, vamos a decir, de continuación, ¿no? Es una simbología de dibujo técnico. Igualito acá, porque acá el kilómetro de origen debe ser bien largo. O sea, esta recta no es cortita, debe ser unos 10 kilómetros, a veces 8, 5, no sé. De ahí recién va a tener un cambio acá, igualito en esta acá, ¿no? Ahora me dice, fíjese acá, aquí tiene usted el kilómetro 0 más 0, una forma, acá quiero que me entiendan, una forma de expresar en progresiva, después se quejan en el examen, que no entiendo cómo se expresa progresivas, dice. Las progresivas se interpretan por cada kilómetro, señores. La primera cifra corresponde a la unidad en kilómetros para expresarlo en progresivas. Ahora, la expresión en estacas ya cuenta las estacas que se han estacado a cada 20 metros. Bueno, esas cosas ustedes deben estar anotándolas, señores. ¿Ah? Eso es lo que yo sugiero. Entonces, nuevamente lo digo, una forma de representación en el alineamiento, en la medición, vamos a decirlo así, es una representación por medio de progresivas. Así lo van a entender ustedes en carreteras. Cuando ustedes quieran hacer una labor, trabajar en lo que es la construcción de una carretera, le van a decir cuál es su progresiva. Va usted parado en esta distancia y le va a decir, ¿qué progresiva o en qué progresiva está usted? Entonces tiene que usted saber cuál es la progresiva que corresponde a esta. Las progresivas son básicamente las distancias segmentadas a cada kilómetro y la fracción en decimales es lo que sumaría a esta. Por ejemplo, la primera a la cual se va a tener que colocar la primera estaca, que es de la primera progresiva, va a ser a cada 20 metros. O sea, la primera sería la progresiva 0 más 0,20. ¿Me fue a entender? ¿Qué quiere decir? Que está en el kilómetro cero a una distancia de 20 metros. Estoy representando, si yo digo, a 1 kilómetro. En 1 kilómetro, ¿qué me representa? ¿Cuántos metros mide 1 kilómetro? Señor Rafael Corimayua. 1000 metros, ingeniero. Entonces voy a poner 1000 metros acá. 1, 2 y 3. Entonces, esto en progresivas, ¿cómo me va a decir? Es el kilómetro 1 más 0, 0, 0. ¿Correcto? Entonces, ahora, porque todavía no he llegado al kilómetro, la primera estaca o las estacas se estacan a cada 20. Entonces, como es a 20, digo kilómetro 0 más 0,20, señor. Señor, expréselo en estacas. Ah, me parece perfecto. Voy a decir, la estaca del kilómetro 1 o del kilómetro 0 se encuentra en la estaca 0,2 más 0,0. Esa es una interpretación en estacas. Estoy en la estaca 2, que corresponde a los primeros 20 metros. Si voy a la estaca 40, ¿no? O sea, el estacado es, mide usted desde el 0, 20 metros, coloca una estaca en el alineamiento acá. Acá lo que usted hace es trazar con yeso, así lo voy a decir, en la misma carretera, traza con yeso el alineamiento recto ahí, con la ayuda de un teodolito. Luego de eso, con ese alineamiento, usted se ayuda con el teodolito y con la ayuda de un auxiliar va a medir usted 20 metros en ese mismo alineamiento y lo va a colocar acá. Y va a clavar usted una estaca ahí.
y le va a decir, esa es la estaca 0 más 20, que sería la primera progresiva. O la estaca 0 más 0,2 más 0,0. Voy a la siguiente. Nuevamente 20 metros más. ¿Cuánto hay ahí ya? Ya tengo 20, sería 40. ¿Qué estaca sería? 0 más 0,40. O la estaca, perdón, progresiva y estaca. La estaca 0 más 0,4 más 0,0. ¿Me dejo entender, señores? ¿Alguna Sí, duda con ingeniero. relación a esto? Ya. Entonces, cuando ustedes hagan sus prácticas, por eso este es práctico, y aquí tienen que salir y trazar su carretera. O si no es una carretera, por lo menos una ruta ya de alineamiento. Y ahí ustedes tienen que agarrar el teolito, estacionar el teolito y empezar a medir cada 20, 20 y colocar, clavar las estacas, todo así sucesivamente. Ahora, pero lo primero que se busca es el alineamiento, pues. El alineamiento es clavar el teolito acá y llevar justamente la gradiente hasta donde choque. Digamos, lo dejo acá. Ahí lo voy a dejar, como esto lo he dejado. Ahora, como va a haber un cambio de dirección, o sea, va a haber otro alineamiento que está en la otra dirección, entonces ahora voy a estacionar el teolito justamente en este. Esta intersección, señores, para mí es un vértice. Topografía 1, para un levantamiento topográfico, ¿qué es lo que tenía que plantearse primero? Zucari, Mamani, Vladimir. Eh, disculpe, ingeniero, ¿qué dijo? Para hacer un levantamiento topográfico, ¿qué es lo que se tiene que plantear? Eh, eh, la coordenada, la poligonal. La poligonal de apoyo, correcto. Y en la poligonal de apoyo usted tiene n vértices, que puede ser de 4 vértices, 5 vértices, no sé. Entonces, imagínense, esta intersección corresponde a un vértice de una poligonal. Otra intersección corresponde a otro vértice y así sucesivamente trabajamos. Esto hace referencia a una poligonal abierta, señores. En el otro caso, trabajaba usted con una poligonal cerrada, ¿correcto? ¿Para qué me sirve? Porque justamente, como son mis vértices para calcular, aquí yo voy a calcular la coordenada, la coordenada, la coordenada que me va a servir para distribuir un sistema de cuadrícula de coordenadas. Entonces, es muy fundamental. No sé si aquí ya se ubican. Entonces, acá yo voy a poner así sucesivamente y nuevamente voy a cambiar la dirección porque así estaba el trazo. Cambio otra vuelta y aquí encuentro otro punto de intersección. A este le voy a llamar punto de intersección 1 y a este le voy a llamar punto de intersección 2. Bueno, con estas dos automáticamente ya se ha llegado al final de repente. Que se encuentra, fíjese acá cómo lo expresa. En la progresiva del kilómetro 5 más 468,57 metros. A ver, ¿esto cuánto me representaría? A ver, díganme en metros, a ver. Acá dice kilómetro 5 más 468 punto, bueno, póngale 37,4. ¿Cuánto está representando, señores? 5.468 metros con 37 centímetros. Correcto. Eso es simple, señores. Lo único que en el otro caso es que yo voy a decir kilómetro 5 más 468,57,4 metros, nada más. Ahora, en estacas, ¿cómo sería? La estaca del kilómetro 5, ¿no es cierto? O el kilómetro 5, ¿en qué estaca estaría? En la estaca 46, señores. Y como todavía no llego a los 20, entonces todavía estoy en 8,57,4. ¿Qué estaca es? La estaca 46. ¿Me dejo entender? ¿No? Esa es la forma de expresar en estacas. Está
en el kilómetro 5, estaca 46 y a una distancia todavía de 8.57 metros. Eso es lo que me va a representar. Entonces, ahora, como yo les decía, tengo el alineamiento acá, tengo el otro alineamiento acá, lo único que he encontrado son puntos de intersección. Estos puntos de intersección, ¿qué son lo que genera? Como la carretera está en esta dirección, entonces me voy hacia esa dirección. ¿Y qué es lo que está generando? Un ángulo. Aquí, ¿ven ustedes? Un ángulo. Y ese ángulo es conocido como el ángulo de deflexión, señores. Entendiendo que es la prolongación del alineamiento anterior, de acuerdo al sentido en el que va, si es hacia el sentido horario o hacia la derecha, es positivo. En este otro caso, la prolongación del alineamiento anterior va en esta dirección y el sentido del ángulo es antihorario. Entonces sería negativo. ¿Correcto? Entonces, muy importante, señores, el ángulo de deflexión. En el terreno, ¿qué datos van a encontrar ustedes? Me dice, ingeniero, ¿qué datos yo necesito? ¿Puede usted medir la distancia desde el kilómetro 0 hasta el punto de intersección? Sí, porque usted va a estar midiendo de 20, 20, 20, 20, 20, 20, así. Y acá no va a caer en 20 exactamente, pero va usted a saber cuánto de distancia hay desde 0 hasta este punto de intersección. ¿Me estarán captando? ¿Qué es lo que voy a entender? ¿Qué es lo que voy a obtener acá de este punto de intersección? La distancia desde el kilómetro 0 hasta acá. En esta igual, porque voy a continuar midiendo y voy a seguir sabiendo cuánto de distancia hay hasta acá. De igual forma, como voy a tener un BM, yo voy a saber cuál es la cota en este punto, cuál es la cota en este otro punto. ¿Correcto, señores? Entonces, voy a saber en qué progresiva se encuentra el punto de intersección. Ese dato lo puedo obtener yo en campo, ¿correcto? Lo puedo obtener. Luego de eso, como voy a tener yo justamente un teolito, me voy a estacionar en este punto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, en campo. Ustedes estacionan el teolito acá y empiezan a trazar acá, ¿no es cierto? Alinean con el teolito y con la wincha van poniendo 20, 20, 20, 20, 20, así, progresivos, y llegan acá. Ya, tengo que cambiar, dice. Entonces, el teolito que estaba estacionado acá, me lo llevo aquí. Y nuevamente alineo en esta otra dirección. Y nuevamente continúo 20, 20, 20, 20, 20 y así sucesivamente. Como ya está estacionado el teolito acá, yo puedo hacer vamos a decir, el procedimiento de campaneo en el teolito, que quiere decir que puedo poner 0, 0 en esta y leer este ángulo. Eso lo puedo obtener en el terreno. Ah, entonces voy a obtener el ángulo de deflexión. Entonces, ¿qué dato obtengo? La distancia o la progresiva del punto de intersección y el ángulo de deflexión. ¿Correcto? De igual forma acá, la distancia y el ángulo de deflexión. Ya son los datos y elementos que yo necesito para poder diseñar justamente mi curva. No, lo que voy a hacer ahora es, la carretera no es así, ¿no? Un vehículo no viene acá, choca y voltea. Lo que voy a diseñar es una curva horizontal. Ah, entonces, de acuerdo al tipo de carretera y cuántos son los márgenes de velocidad, me van a recomendar un radio. Utilice usted un radio de 120 metros, por ejemplo. Ah, perfecto. Eso me va a necesitar. ¿Y qué va a necesitar usted calcular entonces? Porque va a tener que hacer una curva. El principio donde comienza la curva, que es el PC, y el principio donde termina, o el punto tangente. Los alineamientos ahora van a ser conocidos como tangentes. ¿Correcto? Entonces yo tengo que calcular el principio donde inicia la curva y donde termina para diseñar esta curvita que está acá. Así. Y nuevamente continúo en línea recta. Aquí otra vuelta. Entonces diseño nuevamente la curva y necesito calcular el punto donde comienza la curva y el punto donde termina.
conociendo de que este es una tangente ahora, tangente entrada, tangente salida, tangente entrada, tangente de salida, señores. Y fíjense, la carretera ha salido justamente ya diseñada con esta curva. Y como respuesta de esto, se observa acá arriba. Así tiene que terminar, señores. Ese eje que está ahí es lo que yo he diseñado. Ahí. Y ahora sí le voy a poner ancho de carril acá. ¿Cuánto es cada carril? Mínimamente 350, 3, dependiendo del tipo de carretera. Y ya tengo también el ancho de la calzada. Y finalmente, ahí está la carretera. ¿Ven ustedes en la parte superior? Así va a tener que salir en el diseño. Eso es lo que tenemos que hacer ahora dentro de lo que es el alineamiento horizontal, señores. ¿Alguna pregunta? Si no, esto no lo están captando, señores, lo que venga por cálculo va a ser otra cosa, no sé qué harán, ¿eh? Si se ha entendido más o menos esta idea, ¿no? Porque esta es una situación bien práctica, ya lo he dicho. Es de ir a campo y sacarse todas las dudas ahí, ¿no? Entonces, debo entender que está claro la idea de cómo hacer el alineamiento horizontal. Ingeniero, ¿usted ya Sí. coordinó con el ingeniero del laboratorio? No, no, todavía no. Ya he quedado con él que sí vamos a salir, pero no hemos fijado una fecha. Entonces, señores, esto es lo que vamos a diseñar ahora. Finalmente, como se va a hablarse de curvas circulares, que es el enlace, ahora ya se estarán ubicando acá, de que esta línea es del alineamiento, ¿no? Esta de acá. Esta es la tangente. Aquí venía, pues, acá el kilómetro 0 más 0, 0, 0, ¿no? Y aquí continúa igualito, solamente que acá ya está cortado por parte. Entonces, las curvas circulares simples manejan un solo radio. ¿Por qué? Porque solo tienen dos alineamientos nada más. Y no perjudica mucho. Y además, los alineamientos consideran radios o ángulos de deflexión no muy amplios. O sea, ¿qué quiere decir? Que me permiten ejecutar lo que se llama una curva más conservadora, que sería una curva circular simple, señores. Esto es un caso que frecuentemente se da. Pero, ¿qué sucedería cuando el alineamiento es muy cerrado? ¿En qué caso se presenta esto? Cuando hay bastante pendiente en ladera, ¿no? O sea, mucha bajada. Y caballeros, para yo llegar a mi destino tengo que seguir subiendo. ¿Y qué es lo que se practica? En términos de zigzag, ¿no? Ahí tengo que girarte. Entonces, se hace muy cerrada probablemente la curva. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que no hay un radio que yo pueda utilizar acá. Si, digamos, esto quiero yo, voy a utilizar un radio y me va a salir así, muy pequeño. Esto sería una situación antitécnica, por decirlo. ¿Por qué? Porque norma dice radio mínimo excepcional, no sé qué lo que es, 30 metros. Este es menos de 30, ya ese radio no sirve. Un vehículo no va a circular, no va ni girar ahí. Entonces, me obliga a diseñar una curva circular compuesta de dos radios bicéntrica, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro va a estar en función a dos radios, fíjese. Primeramente, lo que voy a tener que encontrar es una curva, o sea, la curva compuesta tiene un punto de curva común, por decirlo así, que es el enlace. Entonces, voy a yo buscar un punto de partida y voy a iniciar con un radio 1 que esté pues dentro del radio mínimo, esté por encima. Entonces, fíjese, hasta aquí yo voy a diseñar hasta acá. Entonces, posteriormente voy a tener que hacer otro giro más para encontrar otro radio aquí. ¿Cuál es la diferencia, señores? Y es que voy a encontrar puntos de intersección auxiliares.
Aquí el punto de intersección era este, es uno nada más, ¿no es cierto? Porque a partir de eso yo diseño. Pero acá yo necesito un punto de intersección en este punto y otro aquí. Porque necesito diseñar esta curva pequeña y esta otra grande para que me salga esa de ahí. ¿Ya? Entonces, este es otro caso que se puede pronunciarse. Y fíjese, también trabaja a partir del ángulo de deflexión. Ahorita vamos a saber para qué me sirve este ángulo de deflexión, porque justamente es el que me va a darme con exactitud a cuántos grados debe tener este gire. O cómo ustedes están imaginando que voy a yo replantear esa curvita. ¿Cómo me va a salir? O sea, esto ustedes estarán diciendo, ¿qué voy a hacer acá? A ver, no sé si me imagino. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar esta curva? ¿Con qué? O voy a acá encontrar un punto cero. Voy a agarrar una cuerda de 120 metros y como un compás y lo voy a trazar así. ¿No? ¿Alguien podría imaginarse eso? No. Justamente voy a determinar lo que se llama los ángulos de deflexión para que yo deflexione justamente esto que es un cálculo matemático que se va a hacer. Este es otro caso. Curva circular compuesta de dos radios bicéntrica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué bicéntrica? Porque justamente en uno de los lados, en el mismo lado, tiene dos centros. Tiene un centro para un radio 1 y tiene otro centro para otro radio 2. En el otro caso, tenemos las curvas circulares revertidas o inversas, por decirlo así. Aquí el alineamiento puede estar en esta dirección, en esta otra, y cambia la dirección. Y justamente el radio mínimo se traslapa con este de acá, con el otro. Entonces, yo hago un radio en este punto, diseño la curva, y de inmediato enlazaría con el otro que está en el otro lado. Entonces, la vía en una carretera circula en esta dirección, así cambiando directamente. Estas son curvas circulares revertidas o inversas, por decirlo así, donde más o menos el procedimiento es similar a una curva circular simple, simplemente que tiene continuidad en los dos extremos. ¿Ya? Tiene continuidad en los dos extremos. Eso es lo que sucedería. Entonces, tenemos básicamente la clasificación de las curvas que se pueden presentarse en justamente la proyección de los enlaces de los alineamientos. No sé si tienen alguna pregunta, señores. Entonces, las curvas circulares simples ciertamente tienen una serie de elementos que hay que considerarlos. Primeramente, el vértice, que es el punto de intersección, o sea, acá. Aquí, justamente aquí. ¿Por qué punto de intersección? Porque aquí ha habido un alineamiento. O sea, la carretera se está viniendo alineando desde acá, desde kilómetro 00, y justamente en el vértice ha cambiado de dirección para otro alineamiento. Entonces, ese es el vértice conocido como el punto de intersección, o sea, el PI. La idea justamente de esta es determinar el punto donde inicia y donde termina. Inicia acá la curva y termina en esta. Pero eso pues lo tengo que calcular. No me va a salir así, donde más o menos a ojo de buen cubero, dónde va a empezar y dónde va. No. Eso tiene un cálculo. Para esto yo debo saber cuáles son los elementos de la curva. Entonces, primero, lo que voy a calcular o lo que voy a tener como referencia es un radio. La norma me da radios recomendables en función a qué cosa. A la velocidad que deben ejercer los vehículos, a la máxima velocidad, dependiendo a la categoría. Señores, esto es una carretera de categoría 1. Su velocidad máxima es 90 kilómetros por hora. Y para 90 kilómetros por hora, usted tiene que utilizar un radio mínimo, dice,
de 60 metros. Si es debajo de 60 metros, señor, su carretera va a correr peligro. El vehículo que circule a mayores velocidades o en esto va a tener pues una serie de problemas al ejercer de repente una maniobra en eso. Ah, entonces, porque me preguntarán, pero ¿de dónde voy a sacar eso? Señores, me están leyendo el manual, ¿no es cierto? Diseño geométrico de carreteras. Radios mínimos normales, radios mínimos excepcionales. ¿A qué velocidad? Depende del tipo de carretera. Porque ustedes se han acostumbrado simplemente a resolver ejercicios como si fuese, aprenden la fórmula como pan de nuestro. Eso pues cualquiera lo puede hacer. El criterio es el que prima. De ahí, ingeniero, teoría, nos explica bastante teoría, pero viene ejercicio en la prueba. Pero justamente es pues para que lo entiendan la teoría. Por eso nuevamente, o sea, ¿qué tal si le digo, no es cierto? Señor, utilice usted radio para categoría 1. Si he leído la norma, para categoría 1 tengo que utilizar radio tanto. Y no esperar a que el dato caiga del cielo, pues señores. Porque usted cuando haga un proyecto de carreteras va a tener que leer el manual. ¿Qué tipo de carreteras? Clase 2. ¿Cuánto es el radio mínimo normal? Los datos. No le van a decir, con estos datos tiene que usted diseñar, señor. No. Sino, ¿para qué los van a contratar para ustedes? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la curva? Primero, un radio. ¿Ya? Segundo, la tangente. La tangente es la longitud que existe desde donde inicia la curva hasta el punto de intersección. Esta puede ser una tangente de entrada y aquí tendría yo otra tangente de salida. O sea, son estas distancias. Desde el punto donde empieza la curva hasta el punto de intersección. Desde el punto de intersección hasta donde termina la curva. Esas son las tangentes. En una curva circular simple, ambas serán iguales. ¿Qué más? El ángulo de deflexión. ¿De dónde lo obtengo? Cuando hago mi medición en campo. El punto de intersección, ¿de dónde lo obtengo? Simplemente es la medición que está desde el 0,0 hasta este punto. ¿Cuánto será? 1.200 metros, 2.000, 3.500, 3.600. No es una cifra exacta. No es un valor exacto porque tengo que acondicionarme hasta dónde puedo llegar en línea recta y después cambiar y así sucesivamente. ¿Correcto? ¿Qué más? Necesito determinar la longitud de la curva. ¿Y cuál es la longitud de la curva? Todito esta longitud. Esa de ahí yo necesito calcular. ¿Qué más? La externa. La externa es la distancia desde el punto de intersección hasta el centro de la curva acá. Hasta aquí. Esa se llama la externa. ¿Qué más? Necesito la flecha. La flecha es M, es todo esto de acá. Y la cuerda mayor, que es la longitud directa entre el punto donde empieza la curva y donde termina. Esto de aquí. Y este ángulo corresponde al ángulo de deflexión también. Y se debe diseñar a partir del ángulo de flexión entre 2. ¿Hay métodos para replantear? Sí, método de la coordenada, método de las deflexiones acumuladas, el método de la cuerda. Hay diversos métodos para poder hacer estos procedimientos. Entonces, entiéndase qué es lo que se determina. Inicialmente yo tengo que determinar el punto donde inicia y después el punto donde termina. Para ello yo voy a necesitar calcular la longitud de la curva. Entonces, aquí vamos a observar los elementos de cada uno de la curva. Por ejemplo, acá. Esta simbología es variable, señores. Ya vamos a definir algo más fijo. Punto de intersección, que es igual a B. Vértice también, porque es el vértice para calcular coordenadas. Punto de intersección entre dos alineamientos rectos. ¿Ve? Es esto de acá. Ángulo de deflexión. Acá está.
Este es el ángulo de deflexión. Ángulo horizontal. Bueno, el ángulo horizontal es el normal, este de acá. Ese es el ángulo horizontal. Origen del círculo. Bueno, el origen del círculo es este de acá, acá abajo. Porque este es el círculo, ¿no es cierto? Tangente. Longitud de la tangente o subtangente también. Ya les he dicho, la tangente es esta distancia. Desde el punto donde inicia hasta donde termina la intersección. La cuerda larga. Bueno, también conocido como cuerda mayor. Es todito esto de acá. Cuerda corta. Bueno, así le conocen. En realidad no es cuerda corta, ¿no? Es la longitud de la curva. Centro de la curvatura. Bueno, es el punto medio nada más. Aquí, el punto medio. Luego, tangente del círculo. Punto donde comienza una curva horizontal. Es el PC en realidad. Punto donde comienza la curva. ¿Y dónde comienza? Aquí. Y C sub T es el círculo tangente o PT. Así es conocido. Punto donde termina la curva horizontal. Acá. Acá termina. Luego, la longitud de la curva, que les he dicho que es todito esto de acá. La externa, que es todo esto de acá. Y la ordenada media. Bueno, ese tema de la ordenada media es básicamente para el método de las coordenadas. Vamos a verlo más adelante. Conocido, básicamente todos los elementos, ¿cierto?, que hemos considerado, vamos a trabajar con las fórmulas matemáticas para poder calcular justamente cada uno de los elementos, para determinar la tangente, la externa, la cuerda, la ordenada media, la longitud del arco, que son básicamente ya para métodos definidos. Por ejemplo, la fórmula para calcular la tangente es igual al radio por la tangente de el ángulo de deflexión entre dos. Yo puedo conocer el radio, porque es un radio que voy a sacarlo como dato. Por la tangente, ¿de quién? De este ángulo, pero entre dos. Y me va a dar la distancia que hay desde este punto hasta este punto acá. Quiero calcular la externa, de igual forma. Es este acá. Es el radio por la secante de alfa medios menos 1. Y voy a tener esta distancia. La cuerda larga, por decirlo así, ¿no es cierto? Es todito esto acá. Y esta está igual a 2 veces el radio por seno de alfa medios, o perdón, de delta medios, que sería el ángulo de flexión entre 2. Ahora, si quiero trabajar por ordenada media, por decirlo así, ¿no?, que sería básicamente un método, entonces sería igual al radio por 1 menos coseno de alfa medio. O por la longitud del arco, que es todito esto. Todo eso. Que es lo que yo necesito determinar, ¿no es cierto? O sea, he determinado primero toda esta distancia que sería m. Ahora voy a calcular la longitud de todo el arco, que sería esto. Porque en realidad no es un círculo, generalmente son elipses o arcos que me definen pues, justamente la curvatura, justamente para el enlace de dos alineamientos. Y eso es igual a phi por radio, por el ángulo de flexión, sobre 180. Básicamente todos los elementos se pueden calcular. Nuevamente voy a repetir. Tangente, con esta fórmula voy a calcular esta distancia.
y esa de ahí. Con la fórmula de externa, esta distancia. Con la cuerda, por decirlo así, o sea, cuerda es básicamente solamente esto de aquí, ¿no es cierto? O todo esto, perdón, que es la cuerda larga, ¿no? Y la ordenada media, justamente, es pues esa distribución, porque no es, estamos trabajando sobre dos cuerdas distintas acá. Acá tiene una longitud y acá tiene otra longitud. Y la longitud del arco, que vendría a ser todito esto de acá. Entonces prácticamente tengo los elementos de la curva. ¿Me va a servir estas fórmulas matemáticas? Sí, para determinar justamente lo que necesito. Entonces, para poder determinar ahí la deflexión de esta curva, para que me salga así en el terreno, puedo utilizar yo ciertos métodos, coordenadas polares, por decirlo así, el cual me va a decir primero determinar un ángulo y posteriormente determinar lo que se llama ese arco en función a las distancias X y Y. Cuando trabajamos con coordenadas polares, lo que voy a hacer es determinar justamente a partir de este alineamiento el ángulo y la cuerda, por decirlo así. ¿A qué se refiere con las cuerdas? Con las cuerdas van a ser las distancias. ¿A cada cuánto era el alineamiento en las progresivas? A cada 20 metros. A ver, aquí ustedes observan de que había un alineamiento y estaba estacada a cada 20, 20, 20. Y acá el PC no va a ser pues exacto, no sabemos dónde llegará. Puede llegar, digamos, en la estaca 1 más 452, por decirlo así, ¿no? Bueno, aquí está en la estaca 44, podemos decir, pero todavía esta estaría, porque está a cada 20 metros, a la 46 tendría que llegar yo. Para llegar a la 46, ¿cuánto me falta? Porque esto está acá 445.2, ¿no es cierto? Aquí, justo acá, en este punto. Entonces me falta todavía para llegar justamente al entero, porque trabajo de 20 en 20 metros. Si estoy en la estaca, vamos a decir 44, este es 45.2. Entonces todavía para llegar a la estaca 46 me falta. ¿Cuánto? 0.8. Entonces, después de eso, una vez llegado de repente a la estaca 46, que no va a ser justamente en el PC, sino más acácito, me dice, señor, ¿puede usted continuar a cada 20 metros? O de repente puede usted continuar ya no a cada 20 metros, sino a cada 10, porque es muy corta de repente el radio. O excepcionalmente a cada 5. Entonces, ¿a qué se refiere con determinar las cuerdas? Porque voy a determinar el ángulo y la cuerda. El ángulo y la cuerda. O sea, 10 y así sucesivamente. Voy midiendo para cada caso. Y eso es lo que se determina. Finalmente, la sumatoria de todas estas cuerdas me tiene que salir el ángulo phi, ¿no? Justamente ahí, para poder hacer justamente este diseño. Ahora, en el otro caso, son coordenadas cartesianas. Para ello yo necesitaría determinar X y Y. Para el mismo caso, por decirlo así, ¿no es cierto? Para empezar a trabajar. Entonces, para X yo sé que hay un radio por seno justamente de este ángulo. Y para Y es igual el radio por 1 menos coseno también de este ángulo. Entonces yo podría determinar lo que se llama justamente ya los elementos para deflexionar una curva circular.
Entonces, la deflexión de una curva circular simple, tradicionalmente el cálculo y la localización de las curvas circulares simples en el terreno se realizan por el método de los ángulos de deflexión, que es el más común, o las deflexiones acumuladas, por decirlo. Se denomina ángulo de deflexión de un círculo al ángulo formado entre cualquier línea tangente a la curva, por decirlo, y a la cuerda dirigida en esta. Ay, perdón.
A ver, perdón. Entonces, señores, el método más común para hacer deflexiones de una curva circular simple, tradicionalmente el cálculo es pues por el método de las deflexiones acumuladas de una curva circular simple en el terreno, en el cual vamos a denominar ángulo de deflexión de una curva al ángulo formado entre cualquier línea tangente a la curva
y a la cuerda dirigida desde el punto de tangente o cualquier otro punto P sobre la curva, por decirlo así. Por un teorema de la geometría de la curva, se sabe que el ángulo es semi-inscrito, por decirlo así, que es igual a la mitad del ángulo central, es decir, aquí vamos a tener nosotros a el ángulo de deflexión entre 2. En tal sentido, justamente, para la deflexión de una curva circular simple, se puede trabajar en función del siguiente procedimiento. A partir del punto 0, por decirlo, justamente trabajando, ¿no es cierto? Y segmentando ángulos de manera sucesiva, por decirlo así. Concepto de ángulo de deflexión, justamente en este punto, ya que aquí considera un ángulo y a partir de ello consideramos el ángulo tangente en un punto definido. La deflexión de una curva circular cuando se usan progresivas redondas sobre la curva, lo que va a suceder es pues lo siguiente. Justamente a partir de ello se va a poder determinar ángulos de deflexión como son estos de aquí, como se observa ahí. Entonces, el primer ángulo lo que va a hacer justamente es direccionar este ángulo y voy a calcular esta cuerda. Luego de eso voy a nuevamente proyectar otro ángulo y determinar otra cuerda. Otro ángulo y otra cuerda, o perdón, otra cuerda, ¿no es cierto? Aquí, justo, sí, está bien. ¿Para qué? Para que después de eso voy a unir acá. Uno uno esto de acá y uno más o menos. El criterio es más o menos sacar la curva de la vía. Si los arcos son iguales, entonces los ángulos de fricción son iguales para un punto P, por decirlo así. O sea, se unifica en cierto modo. Se va haciendo la unificación de estas. Por eso, el ángulo de deflexión es en función, vamos a decir, al grado céntrico, por decirlo, sobre 2. Entonces, para un punto de flexión yo necesito determinar este punto y el alineamiento. Y empezar a trazar a cuánto es pues la cuerda. Cuánto va a ser. ¿No? O sea, este ángulo es la que yo determino. Y este es, una vez que hago el alineamiento del teolito va a ir así, así va a alinearlo. Entonces, de aquí yo voy a medir la distancia. ¿A cada cuánto van a ser las cuerdas? A 20 metros, a 10 o a 5. Entonces, a cada 10. 20 metros. 10, 10, 10 o 20, 20, 5, 5. Entonces lo que va a mandar es pues el ángulo. Y vamos a observar de que la curva va a empezar a girar hasta llegar a este punto que es el punto donde terminaría la curva circular. Entonces, deflexión de una curva circular cuando la progresiva del punto donde inicia. Esta es nomenclatura, por decirlo así. ¿Ya? Esto es nomenclatura. Este es el punto donde inicia y este es el punto donde termina. Es una progresiva fraccionada, por decirlo así. En este caso, o este es el caso más general, cuando la progresiva del punto donde inicia es fraccionada, ¿no? El primer punto sobre la curva debe situarse en la progresiva redonda inmediatamente superior al punto donde inicia, por lo que la longitud de ese primer arco será la diferencia de las progresivas. Lo mismo se presenta en el punto donde termina. Las deflexiones se calcularán de la misma forma anterior utilizando las longitudes de arco respectivamente. Esas longitudes de arco, pues, justamente son, pues, las distancias que nosotros vamos a manejar. Continuando las progresivas cada 20, 10, cuando se reduce el radio, y si es más corto, excepcionalmente hasta de 5.
Bueno, por el replanteo justamente también de esto, por normales a la tangente o por coordenadas cartesianas, es otro método. La idea es justamente calcular las coordenadas tanto en X como en Y. Entonces consiste en calcular la normal y dado el radio, la distancia de X y el ángulo en este caso. Entonces, para tal caso, aquí se debe de justamente representar primeramente para el primer caso, ¿no es cierto? Que sería el radio normal para expresarlo finalmente en una expresión matemática que me permita determinar la distancia de la coordenada en y en X. Conocido el radio menos la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos X, que van a ser pues las distancias, justamente aquí considerando, ¿no? A cada cuánto voy a considerar avanzar, me va a poder determinarme justamente lo que yo necesito. O sea, aquí yo voy a avanzar cada 20, no sé, así sucesivamente, y aquí voy a determinar una coordenada para llegar a un punto. Voy a seguir avanzando y me va a seguir determinando otra coordenada. Es más o menos como un plano cartesiano. Entonces, dos elementos justamente para poder determinar vamos a decir, la deflexión de justamente estas curvas. Bueno, para curvas circulares compuestas, básicamente son formadas por dos o más curvas circulares. A pesar de que no son muy comunes, se pueden emplear en terrenos montañosos cuando se quiere que la carretera quede lo más ajustada posible al terreno o topografía natural, lo cual reduce el movimiento de tierras. Entonces, estos básicamente se evidencian o se presentan en ciertas situaciones que involucra diseñar por lo menos el enlace de curvas circulares bajo dos radios que le llamamos de manera compuesta. Es bicéntrica, por decirlo así, porque en terrenos montañosos el alineamiento es muy cerrado, por decirlo así. Y si nosotros consideramos radios mínimos, a veces no cubre, está por debajo, pasa. O sea, con un radio mínimo se cierra mucho, entonces es muy cortito, entonces yo necesito trabajar mínimamente con dos radios. Entonces, para ello, como se observa, las curvas circulares compuestas de dos radios o de dos centros trabajan, aquí fíjese, un centro y aquí tengo otro centro. Es el mismo alineamiento, ojo. Acá tengo el punto de intersección que es el único, donde tengo el ángulo de deflexión. Entonces yo voy a trazar una línea auxiliar acá, si se dan cuenta, miren. Este es el alineamiento. Hasta acá y así. Pero ningún radio mínimo ha pasado pues para poder yo diseñar de una sola, ¿no es cierto? Entonces acá yo tendría que trazar una línea auxiliar así, fíjese. Y lo cual está convirtiendo que haya otro punto de intersección en este punto y otro en este acá. Entonces, lo que voy a encontrar es un punto de curva común. Entonces ese punto de curva común me obliga a diseñar un primer deflexión. Y a partir de ello, con otro radio, otro trazo. Entonces, para ello, yo voy a considerar justamente para calcular las tangentes. Para el primer punto y para el segundo, las siguientes expresiones matemáticas. Al radio 1, ahora esto va a generar un nuevo ángulo de deflexión acá y aquí otro ángulo de deflexión. Van a ser distintos, ya no van a ser los mismos. Porque como estoy generando dos por esta línea auxiliar, voy a tener dos ángulos de deflexión. Entonces, para el primer caso, es el radio 1 por el seno del ángulo de deflexión 1 más el radio 2 por seno del ángulo de deflexión, el general, menos el radio 2 por seno del ángulo de deflexión 1 menos la tangente. Necesito yo esta tangente de salida por el ángulo de deflexión en este punto. Entonces tengo yo las representaciones justamente
para poder considerar finalmente la representación que yo necesito. Simplificada esta operación, tendría esta expresión matemática. Ahora, así como se calculó el punto inicio, también tengo que calcular el punto de término. Y para eso necesito la distancia desde el punto de intersección hasta donde concluye el punto de la curva, del total de la compuesta. Y para ello me apoyo en esta expresión matemática, que es igual al radio 1 menos el radio 1 por coseno del ángulo de flexión 1, más el radio 2 por coseno del ángulo de flexión 1, menos el radio 2 coseno del ángulo de flexión general, ¿no? Es simplemente la obtención de los datos. De manera simplificada voy a calcular con esta de acá la fórmula para calcular la distancia, que sería pues la otra tangente, por decirlo así, ¿no? Que también podría estar pues justamente relacionada en función a esta operación. La tangente de salida es igual a la distancia sobre seno del ángulo de flexión. En ambos casos yo podía considerar justamente todito esto, ¿no? Reemplazado en esta operación matemática en esta de acá, sobre seno de para encontrar finalmente la tangente en este punto. Para eso, yo necesitaría reemplazar justamente de la misma manera, pero ya con el otro extremo, con los datos en la otra dirección. Entonces, la curva circular compuesta de dos radios tiene la siguiente nomenclatura. Tiene el radio mayor y tiene el radio menor, que están en estos puntos. Tiene el ángulo de flexión general, que sería este de acá. Tiene el ángulo de flexión 1, que es este acá. Ángulo de flexión 2, que es el que genera en este otro punto. Tiene la tangente de la curva de radio 1 y radio 2 y respectivamente la longitud de la curva 1 va a tener acá también 1 y el otro que es la otra. Tiene la tangente larga correspondiente a la curva compuesta, que sería la de entrada y la de salida. Y básicamente tendríamos los elementos destinados para esto. Las curvas circulares compuestas de 3 radios o de 3 centros es ya, por lo general, una acumulación ya similar a la que se había desarrollado. Puede hacerse en muchos casos eso de ahí, pero no es muy frecuente encontrar justamente en una relación en la cual es más creciente, por decirlo así, ¿no? Son algunos casos que se dan curvas circulares compuestas de 3 radios, ¿no? Como son estas, que trabajan pues, en función a la distribución de estas, ¿no? Bueno, aquí más o menos les he dado toda la parte práctica. La próxima sesión de clase vamos a hacer algunos ejercicios o ejercicios sobre el cálculo de diseño de curvas horizontales o curvas circulares para enlace de alineamientos. ¿Correcto, señores? Ingeniero, la diapositiva, por favor, nos envía. Ya. ¿Va a llamar lista? A ver, atentos. A Carapianqui.